Buenas tardes, primer día de la semana, reunidos los discípulos a partir el pan siempre y a oír la palabra. Nos reunimos para estudiar la palabra del Señor y el día de hoy he preparado una lección acerca de los espinos y los abrojos. En el Sermón del Monte, Jesucristo toma un ejemplo de la horticultura y nos habla acerca de ello. Abran sus Biblias a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 20. Y dice así. Así, del 15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así como todo buen árbol da buena fruta, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. A sus discípulos, Cristo les dice que estén a la mira de los falsos profetas, los cuales fraudulentamente afirman tener la inspiración divina. Pero si al exterior parecen ser maestros legítimos, ¿cómo se reconocen, pues? Como en el caso de un árbol, el fruto que se produce depende del interior. Un árbol, aunque sea grande, dará mal fruto si está enfermo por dentro. Así que mirando superficialmente al exterior del árbol no basta para justificar o para juzgar su índole. Un verdadero cristiano producirá un fruto comestible y útil, uvas e higos. Un falso cristiano producirá algo dañino, producirá espinos y abrojos que solo sirven para perjudicar. Lucas confirma que los malos frutos provienen del interior. Esto es manifestando una enfermedad interna. Vamos al libro de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 44 y 45. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del corazón, o del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De estos espinos estaremos hablando el día de hoy, al estudiar la palabra. En la famosa parábola del sembrador, una parte de la simiente cayó en tierra espinosa. Pero nos dice que pronto las plantas se ahogaron. Veamos en Mateo capítulo 13 y versículo 7. Mateo capítulo 13, versículo 7, donde nos dice así: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y Jesús mismo explica el significado de esto. Si vamos al versículo 22, donde Jesús explica diciendo: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí nos explica que los espinos son de dos géneros.
Primero, el afán de la vida. Y el segundo, el engaño de las riquezas. O una cosa o la otra nos pueden ahogar espiritualmente. El mayor peligro es el primero, porque a veces se preocupa uno demasiado por las necesidades diarias, así mostrando una carencia de fe en que Dios proveerá. Veamos el libro de los Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y versículo 6. Donde nos dice: por nada estéis afanosos, sino sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En otras palabras, Dios nos dice que confiemos en Él. Por otra parte, para los más adinerados, para aquellos que tienen dinero, el segundo riesgo es el más eminente. Si vamos al libro de Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 7. Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 7, donde nos dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Sabemos bien que cuando nacimos traíamos nada. Y sabemos bien que al morir nos llevaremos solamente las obras que hayamos hecho. Un proverbio muy sabio nos dice, Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9. Leámoslo. Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El apóstol Pablo sabía vivir en ambos estados de la vida. Sabemos que él era de una familia adinerada. Él sabía vivir en los dos estados de esa vida, pobre y rico. Él nunca se dejó ahogar por esas espinas. Libro de los Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12. Donde nos dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En un tiempo él tuvo todo y después tuvo necesidad y Dios estaba con él. Pero él fue afectado por otra clase de espina, un aguijón en la carne que tenía Pablo. Si hemos tenido algún día la sensación de cuando se nos pega una espina o una astilla en la piel, nos damos cuenta que eso causa mucho dolor y procuramos quitárnosla lo más antes posible. La Biblia dice que Pablo sufría de una espina personal.
una espina que él tenía. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satán que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchos opinan cuál sería el aguijón de Pablo. Algunos dicen era su vista, sus ojos. Algunos dicen tendría alguna enfermedad. Pero el versículo 10 posiblemente nos dice lo que fueron ese aguijón. Nos dice que son debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. Por lo que le hizo flaco y débil, se le notó en él la potencia de Dios. Si Dios le hubiera quitado todo esto, Pablo se habría envanecido. Y para que siempre se diera cuenta de que dependía de Dios, Dios nunca le quitó ese aguijón y le dijo que mi gracia te sea suficiente. Fíjese que este aguijón es otra cosa de lo que estábamos hablando en Mateo 7. Es otra cosa de los espinos. El aguijón de Pablo era una espina en la carne. Los espinos de Mateo que hablábamos son del hombre interior. A los inconversos muchas veces las espinas se incrustan en el espíritu, además que en la carne. Un verdadero cristiano puede tener espinas alojadas en la carne, pero no le penetran hacia adentro. Pero si empezamos a creer que somos autosuficientes, olvidándonos de Dios, Él nos enviará un aguijón como enfermedades, persecución, la oposición o lo que sea. Porque entre más nos confiamos en nosotros mismos, más necesitamos de un aguijón para volvernos a la humildad. Y si uno lo permite, los espinos le pueden ser más que solamente una molestia. Y llegará a tener una vida bien enmarañada de espinos y distracciones mundanas, en otras palabras. Un alcohólico, por ejemplo, lucha contra las espinas de la carne por su dependencia química, pero además batalla en el espíritu, como su cuerpo anhela la satisfacción fugaz de la bebida. Asimismo, su alma ansía la gratificación momentaria del pecado, que es su vicio. Y ese vicio es un cardo que se pega y le cuesta trabajo quitárselo. Si tal persona llegara